realmente se realiza un tamizaje en cada trimestre en el que se hace una prueba no treponémica y se confirma, en caso de un resultado positivo, se confirma con una prueba treponémica. Ella, pues, como no pudo asistir a controles prenatales, no tenía ningún aseguramiento en salud, pues no se le realizó. Y o ella... sea que por ser venezolana no tiene derecho a controles prenatales. No, que no pudo, no tenía aseguramiento en salud. Eso no tiene que ver. Y si no tiene un CISBEN ni ninguna atención, entonces tampoco tiene derecho a controles. Sí, porque la población gestante es una población de especial protección. Independiente de que ya tenga, que se inscrita en el sistema de seguridad social o no, ella tiene atención en el embarazo por el solo hecho de ser gestante. Muy bien. Pero pues la paciente accede a una migrante, sí, ya ella, digamos que en el hospital se reivindica el trabajo social para que sea una experiencia y pueda hacer incluso y que al final cambiar el sistema de salud. Muy bien. ¿qué dijo mi compañero? ¿Qué dijo? Estás hablando muy fácil, Andrea. Que si la paciente tiene derecho a los controles prenatales siendo migrante venezolana y que al momento de acceder a los controles prenatales se remite a trabajo social para realizar una cisbenización y posterior afiliación al sistema de salud por el régimen subsidiado. De acuerdo. O sea que es labor de esta parte del trabajo social que le ayuden a... Pero pues también en caso de que se hubiera pues detectado la sífilis, se podía realizar en base a cuánto tiempo tuviera de evolución la enfermedad. Sin embargo, en caso de haber podido detectarla antes y en este caso que no sabemos cuánto tiempo tenía de evolución, se puede aplicar el tratamiento de penicilina benzatílica. Ahorita hablamos, por allá hay un grupo especializado en tratamiento. ¿Cómo debió ser el control de esa paciente en condiciones normales? Otro del grupo que nos lo explique. El control para sífilis se debe realizar trimestral, inicialmente con una prueba treponémica. Si la prueba treponémica sale positiva, se debe confirmar con una prueba no treponémica y si la no treponémica sale positiva, ya eso da para diagnóstico de sífilis y darle el tratamiento adecuado. Okay, entonces está estipulado que se haga de manera trimestral. Sin embargo, si la paciente es una paciente de alto riesgo, esos controles pueden ser hasta mensuales, ¿sí? Eso puede cambiar de acuerdo al riesgo de la paciente. Y la niña, al momento del nacimiento, se tiene que hacer, primero por tener confirmación de madre con sífilis, se tiene que hacer el examen físico y pues se debe pedir para clínicos que ya mis compañeritos Que de ahorita nos pediatría van a explicar en más detalle, no les vamos a quitar ahí la... Exacto, para que no entiendan. Espero ¿Qué otros agentes se vigilan en el control prenatal? Las que han sido mamás aquí nos pueden ayudar si los muchachos no. Bueno, han sido no, son mamás y seguiremos siendo mamás en el programa. ¿Quiénes se controlan en el control prenatal? A ver, por aquí. que otros pues, tienen el A la semana 37 hay que hacer unos exámenes para buscar meningococo. ¿Cómo? Pues yo tengo entendido que para infecciones por meningococo se tienen que buscar a la semana 37 del embarazo pruebas para
y neumonía. Entonces es Streptococcus agalactiae, compañero. Creo que yo también tenía que leer Sí, no tengo entendido que esté incluido en el control prenatal. Revísalo y me muestra. El cólico 1 normalmente no se busca, normalmente no se incluye en los controles. Hay otro ente que se busca también en controles, que no necesariamente pues es bacteria, pero sí. Sofía se acuerda del virus. No. La diabetes sí, diabetes, la diabetes, o sea, se hace monitoreo. Virus, varicela, rubeola. Varicela, sí, rubeola, toxoplasma. Acá lo que ven, los que causan parásitos. Ustedes no le digan, los que causan TORCH. ¿Se acuerdan del síndrome de Storch? Escribámoslo, profe, para que Toxoplasma, otros que son todos los que han salido ahora porque son una lista más grande. Ese es el síndrome de Storch, son todos los que causan todas las complicaciones en el niño recién nacido producto de infección fetal. Ay, eso me gana virus, hepatitis, VIH también está ahí. Listo. Y rubeola. Entonces se hace monitoreo de hepatitis B, de VIH, toxoplasma, ¿cuál me falta? Citomegalovirus, rubeola. Pero los que se unen en el control prenatal generalmente van hepatitis B, VIH, citomegalovirus, rubeola, toxoplasma y sífilis. Esos son los que se evalúan de manera rutinaria en el embarazo. Actualmente en Colombia. Claro, si usted va a otras partes, seguramente los controles son mucho más amplios, ¿cierto? Pero aquí esos son los que se hacen. Y el Streptococcus agalactiae que dijimos ahorita. Muy bien. Bueno, yo creo que quedó claro cuándo debe ser la tamización. Para lo del seguimiento para el neonato, ya nos dirán los compañeros. Muy bien. ¿Alguna duda? Utilidad de las pruebas diagnósticas. Este tema es súper importante. Utilidad de las pruebas diagnósticas para sífilis según el estadio y el fundamento de cada prueba. Y nos vamos a centrar especialmente, hay muchas pruebas, pero centrémonos especialmente en las treponémicas y en no treponémicas. Y en no treponémicas hablemos de las que le hicieron a esta paciente, porque hay muchas pruebas. Entonces, ¿quién nos quiere aportar en eso? Bueno, ¿quién? Profe, pues tenemos dos pruebas, las treponémicas y las no treponémicas. Entre las pruebas treponémicas encontraríamos. Tenemos las pruebas treponémicas y las no treponémicas. Entre las pruebas no treponémicas encontramos la BDRL, que cuantifica la concentración de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M contra un complejo de cardiolipina, lecitina y colesterol. En resumen, simplemente busca fosfolípidos. Y tenemos la RPR, que es también una prueba de anticuerpos no treponémicos y se utiliza mucho en suero. En este caso, a la paciente se le realizó BDRL. Esa es muy buena, sobre todo para líquidos superorraquídeos, y se utiliza demasiado para eso. Ahora, esas pruebas treponémicas, los títulos deben ser mayores a 1,32 para ser positivos. En el caso de la paciente, aparece en 128. 128. Ahora, esas pruebas no treponémicas tienen que pueden dar falsos positivos. Entonces hay que hacerles pruebas treponémicas que son más efectivas y son más sensibles. En ese caso utilizaríamos pruebas fluorescentes de absorción de anticuerpos antitreponémicos o un inmunoanálisis enzimático de quimioluminiscencia. En esos dos casos, cuando se diagnostica con pruebas treponémicas positivas y las pruebas no treponémicas no positivas, es positivo para las sífilis. Hay varias cositas pues por corregir, ¿cierto? Entonces, prueba treponémica, quitando toda esa pantalla de todo lo leído, ¿qué busca una prueba treponémica? ¿Qué tiene la prueba treponémica? Entonces vamos a detectar anticuerpos que se producen, anticuerpos del paciente tipo IgG e IgM con
salido de la extracción de cepas de Treponema pallus, se extraen ciertos antígenos, ¿cierto? Hay unas cepas de referencia a las cuales se les extrae el antígeno treponémico. ¿Y qué vamos a buscar? En el suero del paciente vamos a buscar anticuerpos tipo IgG o IgM combinados para que reacciones contra el treponémico, ¿sí? Pregunta: las pruebas treponémicas son confirmatorias, o sea, una prueba treponémica que solo se da en términos de positivo o negativo. ¿De No. qué fecha? No me acuerdo, pero cuando uno veía hepatitis, uno era de infección activa y otro era como de lo que se había dado, que ya había Solamente hay gente que indica que hubo una infección, pero que esto resolver una indicación activa. Exacto. Una prueba treponémica, una vez da positiva, se queda positiva toda la vida. Puede quedarse en títulos muy bajos, ¿sí? Eso se llama una cicatriz serológica, quedan títulos muy bajitos. ¿Qué es muy bajito? Uno en 2, uno en 4, uno en 8, por ahí hasta uno en 8. Eso es muy bajito. Entonces, las pruebas treponémicas reconocen anticuerpos directos contra antígenos treponémicos. Y problemas que se quedan positivas toda la vida después de que me dio sífilis, quedan positivas. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba treponémica más usada actualmente? Las pruebas tipo cassette. ¿Sí? Las pruebas tipo cassette. Las han visto como una prueba de embarazo que se utilizan. Estas se realizan en el consultorio médico directamente. Esas son las pruebas que se están usando ahora de rutina. Hay muchas otras. El compañero mencionó el FT absorbido, que es con inmunofluorescencia, la aglutinación y otras. Esa es una prueba rápida. Son pruebas rápidas, vienen en cassette como si fueran las pruebas de embarazo y ya bien para IgM dependiendo cuánto se adquiere. ¿Listo? Hay también las pruebas no treponémicas. El compañero mencionó PDRL, ¿cuál otra? RP. El RPR. ¿Qué reconoce la prueba no treponémica? ¿Ah? ¿De cuál virus? Perdón, de la bacteria. ¿En qué se diferencian a las pruebas treponémicas que ya dijimos que en qué se La basaban? treponémica es propia de la bacteria. Exacto. Los antígenos son propios de la En cambio, bacteria. las no treponémicas son como otros organismos metabólicos, creo, que generan Bien, la bacteria. Manuela. Sí. Entonces, cuando él decía que cardiolipina, lecitina, colesterol, eso es una suspensión de antígeno no treponémico. Quiere decir que cuando in vivo la bacteria infecta las células, se dañan las células y se liberan todos esos componentes. Cardiolipina, lecitina y colesterol son propios de las membranas celulares del ser al cual afectan. Entonces de ahí se aisló un componente que se llama el antígeno no treponémico, que está hecho de cardiolipina, lecitina y colesterol. No es sacado de antígenos treponémicos, sino es un antígeno no treponémico. ¿Qué es lo que se va a agregar en esas muestras del paciente? ¿Qué se utiliza? Suero. ¿Y el suero que tiene? Los anticuerpos tipo IgM, IgG, que reconocen antígeno no treponémico. ¿Puede dar falsos negativos? Falsos positivos, perdón. Sí, sí. ¿En qué tipo de enfermedades? Malaria, lepra, Malaria, lupus. lepra, tuberculosis, ¿qué más? Hepatitis. ¿Tiene más falsos positivos o no? Muchos más falsos positivos. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades, sobre todo crónicas, que también producen esos daños celulares que se producen en la liberación de cardiolipina, lecitina, colesterol. Entonces esos BDRLs pueden dar falsos positivos, ¿sí? O RPR. ¿Cuál es la diferencia entre el RPR y el BDRL? Que el segundo se lee con el BDRL se lee se debe leer con microscopio y el RPR tiene carbón, entonces en la reacción se ve macroscópico. ¿Se acuerdan cuando vieron, ustedes están viendo inmuno, reacciones de floculación o aglutinación, que se ve como leche cortada? Me corrige la profe María Zuleni, que es más de inmunología. Floculación o aglutinación, como leche cortada, como unos grumitos. Esos grumitos son el producto de la reacción de los antígenos con los anticuerpos.
Entonces, ¿qué pasa con las pruebas no treponémicas? Que uno puede verlas, necesitar un microscopio, como en el BDRL, o si están unidas a partículas de carbón, se pueden ver a simple vista. ¿Eso tendrá beneficios o no a la hora de hacer pruebas de laboratorio? Más fácil la lectura, entonces si uno se va para un trabajo de campo a un pueblo, no quiere que llevar microscopio, claro, el RPR es mucho más fácil de hacer en ese sentido. El BDRL está mucho más diseñado, por ejemplo el líquido cefalorraquídeo siempre se hace el BDRL, la más sensible, más sensible. Siempre que se va a buscar neurosífilis es en el BDRL que se hace. ¿En cuál es el microscopio? Escuchemos la pregunta. Periodo de ventana. Muy importante, ¿cuándo se espera que den positivas estas pruebas? Ahí mismo, me apareció el chancro hoy y al otro día me puedo hacer el BDRL. ¿Cuánto tiempo se demora la aparición de estos anticuerpos? 5 días. Más tiempo. 15, 20 días más o menos. ¿Cuánto tardan en aparecer esas lesiones en la chakra primaria? 3 a 6 semanas. Muchas veces requieren precisamente que pase cierto tiempo, por ahí más o menos 15 días. Si se hace muy tempranamente, aparecen negativas estas pruebas. Bueno, y hablando de esas pruebas que mencionaron que eran con títulos, ¿cómo se lee eso? ¿Qué es eso? Por ejemplo, la paciente le dio 1 en 28. ¿Qué será ¿Qué eso? significa? La dilución. ¿Cuándo es positiva? ¿Cuándo es negativa? Es más positiva entre más títulos tenga o menos títulos. Entonces está más positivo uno en 128 que uno en 16. Sí. El compañero dijo algo que solo eran positivas si eran mayores de 1 en 32, me pareció. No es necesario, no necesariamente. O sea, los títulos hasta 1 en 8 pueden ser cicatrices serológicas, o sea, que yo tuve sífilis y me quedó ese título hasta 1 en 8. De ahí en adelante puede ser positivo, ¿cierto? Los títulos son 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 16, 32, 64. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tuve que diluir el suero del paciente en diluciones seriadas hasta que ya no vea la reacción de floculación o aglutinación. Hasta que ya yo no la veo, hasta ahí es el título. ¿Se comprende? Entonces hay pacientes que son tan positivos que pueden dar 1 en 2500. Entonces quiere decir que el suero se tuvo que diluir, porque había mucho antígeno unido a anticuerpo. ¿Se comprende? Recuerden que hay muchos falsos positivos, todas esas infecciones crónicas, artritis, lupus, pueden dar positivos a la BRL, pero no necesariamente en títulos muy Y altos. recuerden que no hace varias revisiones, sino que se queda con las 2 primeritas. Si hay títulos muy altos, puede dar no reactiva. ¿Alguien leyó Fenómeno de Prozona? ¿Lo leyó? Si lo revisaron solo en el libro que buscaron, de pronto no lo encontraron. Si buscaron varias bibliografías, Fenómeno Prozona. Entonces hay mucho anticuerpo y unido a mucho antígeno, entonces si yo no diluyo la muestra aparece como si fuera negativo. Tengo que diluirla para ver los títulos reales. ¿Listo? ¿Ok? ¿Se comprende eso? Entonces treponémicas son pruebas que tienen el antígeno treponémico. No treponémicas utilizan un componente que es un antígeno preparado por el laboratorio que tiene cardiolipina, lecitina y colesterol. Treponémicas quedan positivas por toda la vida, pero a títulos bajos, como una cicatriz serológica. Las no treponémicas se utilizan para tamización de los pacientes, es decir, que si el paciente tiene tratamiento, deberían ir disminuyendo. Y si el paciente está progresando en la infección, deberían ir incrementando los títulos. Entonces sirven de tamización. ¿Se comprende esa parte? ¿Listo? ¿Cuáles están más disponibles en el medio? Nosotros generalmente en los pacientes se empieza con prueba treponémica, eso se llama un diagnóstico inverso. Se empieza con treponémica y si da positiva se hace la no treponémica para hacer la titulación de anticuerpos. Se hace serología de prueba no treponémica.
quedó ilustrada la respuesta. ¿Algo más de las pruebas que deban mencionar? No. ¿Algo más? ¿Alguna duda sobre cuando leyeron las pruebas para sífilis? Profe, A ver, jóvenes. si la titulación es 1 en 8, debería repetirse alguna prueba. Si el título es 1 en 8, habría que mirar el contexto clínico del que se esté hablando. O sea, habría que analizar el contexto. Si sabemos que la paciente pues tuvo una infección previa, un título en 1 en 8, ya sabemos que puede ser esa cicatriz serológica. Pero si vemos que la paciente tiene síntomas o que por ejemplo hay una lesión que usted dice no, probablemente sífilis, puede que no tenga todavía sus títulos altos, pero si yo repito esa prueba, puede que si yo la vuelva a repetir los títulos aumenten, entonces ahí ya sería diferente. En el caso del niño, producto de esta madre, hay que hacer, ahorita nos van a explicar, pero el BDRL hay que hacerle seguimiento. Porque aquí lo que estamos viendo, probablemente el niño nace, le hacen BDRL y lo que está reflejando es que Los anticuerpos de la madre. cuando el niño nace y hacen un BDRL, ¿qué esperaría? Nace, el niño nace, le hacen BDRL, ¿qué esperarías a la respuesta prueba? ¿Qué esperarías no encontrar? Que fuera por más si uno es 128. Que esté positivo. Claro, ¿por qué? Porque esto es una combinación de IgG y IgM. Y esto pasa de madre a niño. Entonces, por eso el niño hay que considerarlo de entrada un caso de sífilis congénita, porque si nos basamos en BDRL, el BDRL claro que va a ser positivo. El título de este niño era 1 en 64. Era el resultado del niño. 1 en 64. ¿Cierto? Esto no, el diagnóstico de sífilis congénita se hace en la madre, no se hace en el niño. Porque los títulos son los títulos de la madre. A no ser que yo tenga una prueba que solo me detecte IgM, que no es muy usada. Se ha estandarizado, pero no es muy usada en el medio, donde yo no tenga involucrados los IgM, que sí pasan de la madre a la ¿Se comprende entonces esta pregunta? Yo creo que ahí estaría claro. ¿Algo más para anotar? ¿Cuáles es que se pasan? ¿Qué tipo de alteraciones? Ahora sí, el grupo de pediatría, ¿qué alteraciones esperaríamos encontrar en la niña de la paciente para pensar en un caso positivo, que ya lo pusimos caso positivo, sigue siendo positivo de sífilis congénita, pero qué esperarían encontrar y qué exámenes hay que mandarle a esa niña? Y eso se parece a que en el adulto, ahorita lo dijo Abel, una sífilis secundaria. O sea, los niños nacen con complicaciones ya secundarias de la sífilis, en muchos casos. Escuchemos por favor. Esas notas los tienen trastornados. Cierren esas notas, que ya lo que fue, fue. Lo que hay que hacer es lo que sigue, ¿cierto? Sí, Se consideran precoz como 2 o 3 semanas después, pero al nacimiento ellos parecen generalmente normales. ¿Qué más? Bueno, también vamos a encontrar cositas más claras que no tienen las cosas en áreas húmedas, como los genitales, o en las mucosas de la boca, la nariz, o la garganta. También va a tener acentotritis y periositis. Los pediatras dan sobre las extremidades al bebé y podemos encontrar una pseudoparálisis del parro, que es el bebé se queda inmóvil por el dolor. Van a ver en el video de la grabación cómo se ve eso en los niños. Ahí hay una parte donde lo pueden observar. Hepatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia, ictericia, neumonía alba, que significa 2 pulmonares difusos, y en pocos casos nos acompaña la fase temprana, Mira puede este. haber cefalia, meningitis, Estaba en este, en una Todas persona, esas son, y miren, pasó a este. entre más tempranamente haya ¿Cuáles son adquirido esas la correcciones sífilis de del bebé, cerebro? en la Les bajó gestación mucho. más severos son las manifestaciones clínicas que se presentan. ¿Qué más? Ya luego tenemos la sífilis congénita tardía, que sería que se manifiesta después de los 2 primeros años de vida si esta sífilis no fue detectada ni tratada de manera oportuna y temprana. Entonces pueden aparecer los dientes de Hutchinson, que
comercial que está ahí. La me sordera asusté. no sensorial, pérdida auditiva bilateral debido a una ¿Y te subió lesión. nota? Y la tibia sable que se engruesa la tibia y se corre. Y estigmas neurológicos que pueden afectar el desarrollo psicomotor, problemas cognitivos y dificultades de aprendizaje. Entonces, pues, Algunas de esas alteraciones se parecen a la sífilis terciaria. Imagínese, ese niño en los dos primeros años va a desarrollar la sífilis terciaria que en un adulto desarrollaría en 30 años aproximadamente. entonces, el bebé estuvo expuesto sí o sí a la sífilis en el útero, ¿cierto? Entonces, debe ser evaluado por el examen físico para encontrar estos signos. También se debe guardar unas pruebas neurológicas, se debe realizar un BDR directamente pues, al bebé, y si el título es 4 veces mayor que el de la madre, se debe iniciar un tratamiento inmediatamente. 4 veces significa 2 diluciones. Estamos hablando, si uno es 1 en 8, 16, 32. Eso serían 2 diluciones, sería un título en un momento de 4 veces superior. No, tratamiento tenemos un grupo. Pero no nos aclararon cuánto tiempo hay que seguir ese niño. Hábleme un grito, por favor. También existen pruebas directas en el cuerpo que no son transplacentarias, ¿verdad? Entonces, si se usan estas pruebas, entonces ya son como un poquito más directas porque ya sabemos que están. Sí, pero casi no hay actualmente, no las usamos. Y al bebé se le tiene que hacer controles neurológicos a los 2, 4, 6 y 12 meses para asegurar. ¿Cada cuánto se hace control? 3, 6. 3, 4, 6 y 12. Hasta los 12 meses se hace control en ese niño para mirar la evolución de los títulos de anticuerpos. ¿Qué más? Muy bien, ¿algo más?